La musiquita acá. Ahí vamos. Feliz viernes, 5 de agosto del 2022. Bienvenidos a un nuevo programa de Conectados, el espacio de Red Timia. En esta oportunidad vamos a continuar la serie de biodecodificación biológica de enfermedades, padecimientos y conflictos junto a Daniela Paván, que ahí justo está entrando Dani, con una nueva temática en la cual vamos a seguir ahondando sobre la biodecodificación, sobre esta nueva medicina maravillosa, hola Ale, y cómo nos puede brindar herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Y desde ese lugar, la charla de hoy va a realizarse en base a las 5 leyes biológicas. Vamos a comenzar a trabajar las 5 leyes biológicas. ¿Y por qué digo todo como comenzar y de a poquito? Porque esta temática es apasionante y a la vez requiere de mucho contacto, mucho trabajo personal y a la vez de un acompañamiento adecuado por parte de un terapeuta, de un biodecodificador. Entonces, justo me estaba cebando matecito. Dani me dice que no puede entrar. Vamos a ver si yo puedo sumarte. Dani. Ahí va. Como les decía antes, vamos a ir ahondando en estas 5 leyes. Ahí está, estabilizándose. Hola, Dani. Ahí está, buenas, buenas. Hola. No encontraba, no me permitía entrar. No sé, ¿qué onda? Ya está, ya pasó. ¿Cómo estás, Florcis? Bien, contentas por esta segunda charla juntas. Ahí, expectante. Me Espero que encantó ahí toda el preámbulo, ¿no? Porque así yo también me voy ubicando en esto de poder ser más puntual con lo que queremos contarle a la gente, ¿no? Porque somos así como dos pajaritos, entonces empezamos a entrar en temas y vamos transitando todo ese árbol maravilloso y cada vez más arriba, ¿no? Y nos perdimos ahí entre las hojas, entre los frutos, entre las flores, y fue maravilloso, por lo menos eso es lo que los comentarios que estuve recibiendo, pero la idea hoy es abocarnos específicamente, ¿no? A empezar a contarle a la gente qué es esto de las 5 leyes biológicas de Hammer, ¿no? A eso vamos hoy. No sé si va a dar para todas, Flor, porque es mucho y estaría bueno ir, ¿no? Profundizando o dando claridad a algunos temas, pero bueno, vamos. Y esa es la propuesta, ¿no? Como dijimos la vez pasada, si alguien tiene inquietudes, tiene dudas, alguien ya probó realizar una biodecodificación con un terapeuta, tuvo una experiencia y quiere compartirla, también este espacio está abierto a eso, pero por sobre todas las cosas, dejar en claro que estas charlas son una suerte de charlas introductorias, conceptuales, grandes, de lo que en realidad requiere un estudio profundo y una actualización permanente, que era, Dani, lo que hablábamos la vez pasada. Eh, Tal cual. es decir, nosotros estamos poniendo como mucho esfuerzo en bajar a tierra lo que es un conocimiento muy complejo, amplio, eslabonado, interrelacionado, de una manera muy novedosa para la gente de, digamos, común y más, podría decir desde mi lugarcito, para los que estudiamos una medicina basada en síntomas, signos, donde
la enfermedad o el padecimiento es el enemigo al que hay que combatir de una manera que es totalmente distinta a la propuesta de la nueva medicina germánica. Entonces, desde ese lugar, bueno, ir de a poco, ir de lo más básico a lo más amplio y abrir esto de el espacio a las preguntas, el espacio al compartir, a lo que Perfecto. pueda surgir. Eh, Sí, y dejar en claro esto. Estas charlas no reemplazan ningún tipo de capacitación en biodecodificación, sino que tienen la intención de despertar esa chispa en ustedes de autoconocimiento, de sanación y de búsqueda de referentes válidos. Acá Dani es, a mi criterio, una súper referente válido para, para ir y conocer esta temática apasionante para conocer. tal cual. Sabes que se me ocurría recién también para salir del mito del decodificador, ¿no? Porque mucha gente viene con esto de tengo miedo de lo que va a pasar porque me dijeron que quedás, como si fuera una sala de tortura. Y si bien la decodificación propone ir puntualmente a la raíz del conflicto, es decir, lo que se conoce como trauma, la mirada que por lo menos le doy yo no está enfocada en el cachetazo o el golpe, ¿no?, en la espalda, sino en conducir de manera armoniosa y durante un proceso de poder observarse o verse a uno mismo para poder entender y tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo. Entonces también está bueno esto de que si hay preguntas, o decías, bueno, si ya hicieron una sesión de decodificación y tienen preguntas, sobre todo para esto, para salir de algunos mitos que hay con respecto a qué pasa cuando me encuentro en una sesión de decodificación. Sí, más en este tiempo post-pandemia, donde la biodecodificación apareció desde un lugar donde basta de miedo, hagámonos responsables de lo que pasa, desde un lugar de observación y de toma de conciencia. Tal cual. Les invito a todos a que recorran, por ejemplo, los perfiles de la doctora Matelda Lisbero, ¿sí? Y de otros profesionales que están trayendo esto como una posibilidad de trabajo conjunto responsable y criterioso, ¿sí? Entonces, esas cuestiones de mito, de temor que decía Dani, que son tal cuales, o sea, hay, y también de mucha resistencia, porque pensemos que esto viene también a complementar lo sabido con un saber nuevo, es que nos interesa ir de a poquito trabajando estas 5 leyes. Y ahora, Dani, yo me voy a poner en modo aprendiz, porque No. nada me gusta más que escucharte. Yo te dije la vez pasada. No, 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 por favor, quédate ahí y hagamos un ida y vuelta porque me parece que eso es lo rico. Pero bueno, vayamos con la primer ley, porque primero hay algo que tenemos que saber que es puntual, ¿no? Y que estas 5 leyes no fueron una creación mística, ni salen de una idea azarosa que se le ocurrió a Hammer, sino que salen de la naturaleza misma, de la observación del funcionamiento biológico de los seres vivos en general. Entonces, es esto, ¿no? Vamos a entender que estas leyes que de alguna manera son parte de un sistema de preservación de especies, que es el que nos ha permitido llegar hasta hoy como humanidad, como especie en su totalidad, salen de la manifestación de la naturaleza misma a la cual pertenecemos, y esto creo que es un punto específico en el cual el ser humano tiene que empezar a tomar conciencia, ¿no? Somos parte de la naturaleza, no somos un eslabón superior, para nada, somos parte de la naturaleza. Esto como primera medida. Estas 5 leyes van a ir traduciendo de alguna manera esta ciencia espiritual, así la llamaba él, que en su primer ley lo que hace Hammer es darnos el primer impacto de cambio de idea, ¿no? Él habla en esta primer ley que toda enfermedad es la consecuencia de un shock emocional. Lo podemos llamar bioshock, ¿por qué? Porque se produce en 3 planos al mismo tiempo, a nivel psíquico, a nivel cerebral
y a nivel físico, o sea, biología. ¿Qué determina esta ley? Que toda manifestación biológica, o lo que nosotros conocemos como enfermedad, es la causa de una situación o un conflicto emocional sin resolver. Entonces estamos diciendo ya en esta primer ley que la enfermedad es la manifestación que vivimos después de haber transitado una situación que experimentamos como conflicto, que no pudimos resolver, o aparentemente no la pudimos resolver, y que la vivimos con cierta intensidad emocional. El biodecodificador o decodificador biológico, como se quiera llamar, lo que va a ir a buscar esa vivencia emocional, que es la que la persona frente a la situación de conflicto ha guardado en su cuerpo biológico. ¿Por qué? Porque en algún momento de esta historia alguien dijo que esas emociones no había que expresarlas y las hemos guardado. Pero estas situaciones a las que se remite Hammer como shock emocional, a las cuales él las llama conflicto activo, pero que le pone las siglas DHS, entonces lo que van a encontrar en internet es DHS, nosotros vamos a hablar de conflicto activo porque me parece mucho más sencillo para recordar, pero tengan en cuenta que un DHS es una situación de conflicto activo a la cual yo estoy expuesto y que tiene ciertas características, ¿no? Y las características son fundamentales para entender qué nos pasa en el cuerpo biológico, en la mente y a nivel del cerebro. Y esto sería que esa situación tiene que ser inesperada, es decir, yo no la vi venir, no es algo que vengo proyectando de hace rato, ¿no? Es algo que me tomó por sorpresa, por eso es sorpresivo o a traspié también se le dice, ¿no? Me sorprende, de repente apareció y yo me encuentro con esta situación. Tiene un alto contenido dramático. Yo creo que en realidad el ser humano tiene un alto contenido dramático y nos hemos especializado, ¿no? A través de ver, muchos de nosotros hemos crecido mirando novelas todo el tiempo que son de alto contenido dramático y ese dramatismo es el que se experimenta en esta situación en particular, ¿no? Entonces tiene un alto contenido dramático y podríamos traducirlo en esto de ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Por otro lado, esa situación que me toma por sorpresa, que tiene alto contenido dramático, aparentemente no tiene solución. Es decir, yo estoy frente a esa situación y no hay solución aparente, por lo menos en ese momento. Por eso es un impacto, ¿no? Produce un impacto. Además de experimentar esta sensación de me sorprendió, aparentemente no tengo solución para esto, es una vivencia emocional que me pone en cierto dramatismo. También está esta sensación de que es vivida en soledad y en aislamiento. Nadie sabe lo que yo estoy experimentando en este momento. Es una experiencia única, individual y muy particular. Por eso frente a una situación como por ejemplo un accidente en plena avenida, en donde transitan muchas personas, cuando vamos a preguntarle a esas personas qué sucedió, cada una tiene una parte o su mirada, ¿no? Su punto de observación frente a esa misma situación. ¿Están mintiendo? No. Cada uno lo ve desde su propio observador. Por eso, cuando estoy frente a la situación de conflicto, mi mirada es única y nadie más sabe lo que yo estoy pasando. Y hay un último componente que es el no lo puedo verbalizar. No lo puedo poner en palabras. Esto que siento no lo puedo traducir en ningún tipo, no tiene palabras, no tengo palabras para exponer esto que siento. Estas son las características que tiene que tener un conflicto para ser vivido como un DHS, ¿no? Un shock emocional. Entonces, Hammer lo que dice es, nosotros estamos mirando al revés la enfermedad. Estamos viendo que la enfermedad es una causa y no una consecuencia. Y esto sería la ley de causa y efecto, ¿no?
Entonces tenemos una causa que es un conflicto emocional sin resolver y un efecto que es la manifestación biológica en el cuerpo. Acá también vamos a ver que frente a ciertas causas, la manifestación biológica no es una enfermedad o una dolencia, sino un comportamiento. Sea de cualquier forma, comportamiento, dolencia o enfermedad, lo que tenemos que entender es que esa manifestación lo que vino a hacer es a mostrarme la posibilidad de una adaptación a una nueva realidad. Entonces, frente a mí tengo una oportunidad de crecimiento. El Acá, punto es que... Dani, Sí, si me permitís, dale, quiero hacer un señalamiento súper importante, así también hacemos ping-pong. dale. Melina nos comentaba un poquito más arriba, es como un desborde, ¿no? Sí, es un recontra desborde, Melina, y es un desborde que es experimentado en soledad como primero y principal y ajeno de manifestación hacia el exterior, que es muchas de las cosas que son experimentadas por el humano vienen a hacer ese ruido y ese impacto. ¿Y por qué vengo a reforzar esto? Porque en mi área, que es lo que es salud emocional, integración con la salud mental, ya sabemos que cualquier emoción reprimida, y usamos la palabra reprimida adrede, como algo que se reprime, que se le ponen barricadas, que se trata de ocultar, que se trata de no experimentar, va generando un deterioro de los sistemas compensatorios. Eso lo que genera son mensajes intermediarios, síntomas, digamos, padecimientos, lo que Dani decía como comportamientos, que tienen el puro y exclusivo objetivo, ¿sí?, de mensaje, de transmisión de información con el objetivo de modificación, pues mientras haya vida, nuestro sistema es tan maravilloso e infinitamente plástico y adaptable que va a tratar de comunicar lo que está sucediendo por distintas vías. Por ejemplo, frase trillada pero que viene como anillo al dedo. Todo lo que nos duele, todo lo que nos angustia y no lloramos, nos intoxica por dentro. Frase New Age está por todos lados, todos tenemos un cartelito en casa que dice eso, ¿no? Y desde este lugar la invitación no es a que todos nos pongamos recontra dramáticos, pero un poquito sí. Un poquito decir y manifestarse a uno mismo, si uno lo precisa acompañado por un otro, pero a uno mismo, observar qué es lo que estoy sintiendo, observar qué representa o a qué me hace acordar o qué situación me conecta y tomar conciencia de la tristeza, de la angustia, de la irritabilidad, del enojo, de la rabia, de la frustración, de la ira, de la desesperanza, como energías que residen en uno, que forman parte de uno y no son ni malas ni buenas, son, ¿no? Perfecto. Digo por esto que la primer ley nos viene a señalar lo que en realidad desde la medicina psicosomática se viene postulando hace un montón. Papá Freud lo venía diciendo y lo tildaron de drogadicto. Bueno, un montón de cosas de la historia, donde Hammer lo dice desde este punto que es un resumen muy fuerte de la base de todas las dolencias. Todos podemos darnos cuenta de algún padecimiento que hemos tenido después de alguna situación experimentada como muy traumática, como muy difícil, como un punto de inflexión en la vida. Podemos no recordar qué sentimos, pero sí la mente nos da el mensaje de que algo ahí se movió. Entonces, como para poner un ejemplo llano de Sí, qué nos está manifestando esta primer ley, ¿no, Dani? Ahí como sí, para sí. complementar. Vamos a ahondar en esto de la tonalidad de la vivencia emocional, ¿no? Porque esto tiene que ver con el estrés al que nos sometemos de manera continua. Y vamos a hacer un ejemplo. El ser humano de hoy en día tiene diferentes graduaciones de estrés y para que tengamos una idea, el estrés normal ya no sería el cotidiano. Para el ser humano común que vive en la ciudad, el estrés común sería el sobreestrés permanente. Nosotros tenemos el sobreestrés,
el estrés normal, el estrés de preocupación, que ya en este momento ha dejado de estar como algo normal, y el sobreestrés permanente y el estrés intolerable. El estrés intolerable es este del que habla Hammer en este enunciado de su primer ley. Es decir, es mucho más agudo, mucho más fuerte de lo que yo puedo tolerar, ¿no? Esa vivencia emocional es tan fuerte que me deja impactado. ¿Por qué cuando hablé de esta primer ley no lo hablé desde este lugar? Porque cuando Hammer hace el enunciado de estas 5 leyes, las hace específicamente para poder comprender la manifestación del cáncer en el ser humano, que es lo que él vive cuando su hijo fallece después de haber sido alcanzado por una bala perdida. Entonces, esas connotaciones y esas características del conflicto vivido como un bioshock están relacionadas con, o directamente, con la manifestación biológica de cáncer. Pero cuando yo hablo de las leyes biológicas, lo pongo en este contexto. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de estrés, no hablo de estrés positivo ni de estrés negativo, hablo de estrés. Yo puedo vivir un estrés por haber estado 2 horas dentro de un cine o de un teatro, ¿no? Retorcido de risa. Y cuando salgo, que mis músculos se enfrían, lo que voy a sentir es un dolor abdominal, seguramente, o si fue mucha risa y esforcé demasiado la laringe o la faringe, garganta, lo que voy a tener es por ahí ardor, dolor o sequedad. Esto implica que no hace falta que sea un estrés a lo que llamamos negativo para que yo tenga una manifestación de dolor en mi cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la primera ley, a mí me parece fundamental salir de esta idea de que solo las leyes se conectan con la manifestación de cáncer, porque lo que tenemos que lograr es que estas leyes sean para la manifestación de toda sintomatología que nos presenta el cuerpo, ¿no? Y a esto también podemos ir cuando me accidento, cuando me golpeo, me corto. Todo eso es una manifestación biológica, porque está tocando mi biología, que está relacionada con una situación que viví a modo de conflicto. Esto es importante porque todo es experiencia, pero yo lo estoy viviendo como un conflicto y que no lo pude resolver. Es decir, que no le di cauce a ese aprendizaje, lo dejé simplemente como un conflicto. Entonces, vamos de nuevo. Tenemos el estrés. El estrés no es positivo ni negativo, el estrés es estrés. Entonces, yo puedo tener un dolor por haberme reído mucho o por haber llorado. Esto no implica que está mal, simplemente que tengo que aprender a leer, ¿no? Entonces, tengo el estrés normal, estrés de preocupación, daría para otra charla, ¿no? Que es cada uno de esos estreses, no vamos a entrar. El sobreestrés permanente, que es el que medianamente estamos acostumbrados todos a vivir, y el estrés intolerable. Esta primera ley está enfocada al estrés intolerable, ¿no? Y es un impacto mucho mayor al que yo puedo soportar. Que esto está relacionado directamente con la segunda ley. ¿Por qué? Porque la primera ley y la segunda ley van de la mano. Pero en esta primera ley lo que hace Hammer es decir, chicos, estamos mirando al revés, no se equivoquen, la enfermedad no es el problema. El ser humano está acostumbrado, ¿no?, a poner como que cuando estoy enfermo estoy en problemas. No, la enfermedad me viene a contar que hay un aprendizaje no logrado. Entonces, esto de la enfermedad me viene a contar que hay un algo para resolver es maravilloso, porque si yo sé leer mi cuerpo, entiendo qué es lo que me está pasando. ¿Y por qué le está pasando esto al ser humano? Porque viaja en automático. Automático sería, no estoy presente. Entonces, estas leyes son fundamentales para poder hacerme presente en mi vida, estar consciente y saber que estoy viviendo, ¿no? No es que me pasó por el costadito la vida. Entonces, tenemos esta primera ley como el puntapié
¿no? Para entender cómo funciona nuestra biología desde este nuevo punto de vista. Porque lo que hace Hammer es pararse en otro lugar y observar toda una otra situación que hasta ahora no se había visto. Y para eso él reúne todas las condiciones que vive la naturaleza, porque él dice, esto mismo que vivimos nosotros, lo viven todos los animales y hasta las plantas, ¿no? Y da ejemplos de la naturaleza. Y lo que implica que el ser humano también es un animal, pero con un condimento, que es lo racional, y que a pesar de tener dos formas diferentes de resolver el conflicto, no resuelve. El animal resuelve de manera práctica. El ser humano tiene la capacidad de resolver de manera práctica, como buen animal que es, o por superación. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Aprendiendo a hacer ambas cosas, porque no hemos hecho nada. No sé si se entendió. Sí, fue claro. Repítelo otra vez por las dudas, porque yo te entiendo, porque yo cursé con vos, pero del otro lado puede que no se entienda lo de superación. Bien, lo que decíamos era esto, ¿no? Que primero esta idea de que las experiencias las vivimos todo el tiempo como conflictos. Y este es un punto específico en el que yo por ahí me paro, ¿no? Porque el vivir todas las experiencias como conflicto me hace estar en un estado de resistencia. Es decir, no me permite abrirme a la posibilidad de generar un algo nuevo, que a esto lo podemos llamar adaptación. La naturaleza está en adaptación constante. Dale, decime. Mente de aprendiz. Eso es algo que me viene surgiendo mucho en las consultas, que es hacia este lugar, hacia donde apunta todo toda esta nueva corriente. Entender que el conflicto es un juicio y que en realidad lo que vivimos, la vida misma, viene como a generar las fuerzas necesarias para motivar nuevos mecanismos. Esto del aprendizaje. Tal cual. Entonces, esta posibilidad de ser aprendices permanentes. Sí, Eso quería decir. está bárbaro. Sí, yo por lo menos lo veo desde ese lugar y entiendo que va todo hacia ese lugar, ¿no? Yo no lo puedo ver de otra forma, pero es así. Hoy cuando decías esto de los juicios, podemos hacerlo más simple todavía y hablar de, es mi interpretación de esta realidad. Esta realidad que se me presenta como una situación, como una experiencia, yo la estoy viendo de esta manera. Por eso es tan importante pararnos desde ese punto de observador y decir, bueno, esta es la realidad que yo vi en este momento, ¿puedo verla de otra manera? Y la experiencia es simplemente una experiencia. Pero si la sigo mirando desde el conflicto, lo que hago es ponerme en resistencia. Y cuando resiste, persiste y no aprendo. Entonces, vuelvo a vivir la experiencia, pero con un poquito más de tonalidad emocional. ¿Por qué? Porque si no hizo impacto en la primer experiencia, quiere decir que mi conciencia no ha despertado, que no tomé conciencia, que no desperté, que no lo vi. Entonces tiene que generar un impacto un poco mayor. Y así sucesivamente hasta que llega a un paso quizás de shock intolerable. Y hay otra particularidad, ¿no? Que las experiencias siempre, en un principio, se me presentan afuera, no directamente a mí. A un amigo, a una amiga, a alguien cercano, después quizás se presentan en lo que es mi casa, mi hogar, ¿no? De alguna manera, hasta que llegan a mi cuerpo biológico. O sea, tengo montones de posibilidades para aprender, pero por lo general esperamos al dolor físico para aprender. En esto los animales nos superan, pero simplemente porque ellos resuelven de manera práctica. ¿No? No tienen una interpretación de lo que está ahí afuera. Entonces, lo que viven como experiencia lo resuelven. Imagínate si un ratón tendría que pensar cuando ve o cuando vislumbra así que viene el gato, ¿qué hago? ¿Rajo o me escondo? ¿No? ¿Le hablo o me hago el desentendido? O sea, el ratón ni lo piensa, huye, despavorido, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, pero entonces tenemos que huir o tenemos que enfrentar. No.
son las dos posibilidades que tenemos desde lo instintivo para reaccionar frente a una situación que consideramos peligrosa. El tema no es ese, el tema es, bueno, si yo tengo una experiencia, una situación, puedo activar el modo instinto o puedo activar el modo intuitivo. Nosotros tenemos esa capacidad. Cuando yo me enfrento a una situación, a una experiencia que la vivo como conflicto, lo primero que tengo que saber es eso, que la estoy viendo yo como conflicto. Entonces, desde mi capacidad de reflexión, que es esto lo que tenemos que aprender a utilizar, que es esa capacidad extra que tiene el ser humano, que es un sentido para Hammer y que es la posibilidad de evolucionar que tiene el ser humano, decir, bueno, esa sería la superación, ¿no? Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Activo el modo intuitivo o me quedo en el modo instintivo? ¿No? Activar el modo intuitivo sería, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Me sigo resistiendo o acepto esta situación como la posibilidad de un aprendizaje para mí de crecimiento? ¿Y con qué herramientas cuento? Entonces ahí entran un montón de factores, Flor, porque es esto, ¿no? De que el ser humano cree que no tiene recursos, que no tiene herramientas, que tiene que ir a buscarlo afuera, que el otro siempre tiene más que uno, ¿no? Que cómo hace el otro, que yo no puedo, que yo no llego. Entonces, lo que está haciendo el ser humano es un trabajo enorme consigo mismo, que yo lo llamo, no sé si estará bien, vos me vas a decir que sos la profesional, es un proceso de individuación, en donde estamos dándonos cuenta quiénes somos, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Pero además, ¿con qué contamos? Porque creímos que no contábamos con nada, que todo estaba ahí afuera, y ahora estamos tomando conciencia de que todo está al alcance de nuestras manos. Esto sería aprender a utilizar esa capacidad reflexiva que podemos llamar como superación, que lleva a otros procesos, ¿no? Dentro. ¿Se entendió? Clarísimo. Bien. Ahora sí. Creo que después de todo esto podemos pasar a la número 2. Quedó clarísimo. Dale, quedó clarísimo. Bien. ¿Qué dice la ley número 2? La ley número 2 de Hammer habla de la naturaleza bifásica de la enfermedad, la expresa así. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la enfermedad no es solo la manifestación biológica, sino que está compuesta por una fase anterior a la que él llamó conflicto activo, que es este DHS, ¿no? La situación de impacto emocional en la cual me vi. Bien, entonces, ¿cómo vamos a llamar estas dos fases? Fase de conflicto activo y la fase de enfermedad la vamos a llamar fase de reparación. Esto, Dani, Sí, es maravilloso. es Es entender, todo. es entender ¿No? que no hay enemigos. Es Exacto. entender que el cuerpo se sana cuando enferma. Y es Que tenemos entender todo. que no sos más débil si te enfermas mucho durante el año, que no sos más ¡Ay, esa es muy fuerte, fuerte! Esa es muy fuerte. que no sos ¿No? más fuerte si no te enfermas nunca, que Tal cual. simplemente existe este mensaje, este canal de comunicación porque se está reparando. ¿Qué se está reparando? El modo de vida. Y Tal eso cual. es único e irrepetible para todo ser humano. Por eso acá hablamos de todos estos conceptos grandes, pero la experiencia individual es lo que marca el saber de cada uno de nosotros. Y desde ahí, esto de la reparación es fundamental para evitar comparaciones. Porque otra cosa que nos pasa es esto de querer hacer lo que hizo el otro porque le dio resultado, o no hacer lo que hizo el otro porque no quiero tropezarme con esa piedra y después, meses después, terminás haciendo lo mismo porque Tal cual. lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, y eso lo dijo Jung. El desafío es reconocer la reparación total del sistema cuando aparece un síntoma. Y empezar a mirarlo, yo ahí uso mucho esto de el amor, ¿no? De la energía del entendimiento, barra amor, barra compasión, barra aceptación, barra anclaje en el presente, de eso que está sucediendo como el mensaje para la transformación. Bien. Qué difícil todo eso que dijiste, Flor. Sí, te lo digo muy Porque es romántico, pero es la el gran vida. dilema, tal cual.
pero es el gran dilema, ¿no? Esto, primero, del amor no sabemos nada. Y cómo aceptar cuando ni siquiera nos permitimos saber qué es la aceptación. Pero en esto que decías, ¿no? De aceptar el síntoma como la reparación de algo que hemos vivido, acá está, hay que derribar otra idea, ¿no? Con el concepto de salud. Entonces, este concepto de salud, que es un concepto intelectual mirado desde la decodificación, obviamente, ¿por qué? Porque la salud implica enfermedad. Entonces, cuando yo pido salud, estoy pidiendo enfermedad, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a pedir equilibrio biológico, que podría ser normotonía también, pero es el equilibrio biológico, está todo funcionando, ok. El tema de cuando viene a una persona a la sesión y que se enfermó siempre, ¿no? Y lo primero que te dice, no, pues yo soy muy débil, siempre me enfermé, y esta respuesta poderosa que tenemos, ¿no? Es justamente al revés. Si siempre te enfermaste es porque sos el más fuerte, porque la naturaleza nunca elige al más débil para generar los aprendizajes más grandes. Y ahí la persona es como que, wow, hasta cambia la postura, ¿no? Ya la mirada es otra. Y esto de él que se cree muy fuerte, que nunca me enfermo, que siempre estoy bien, lo que simplemente le está sucediendo es o niega el proceso, o lo esconde debajo de la alfombra, o no se lo permite. Porque también está esto, ¿no? No, tengo que, porque soy el sostén, porque soy el pilar, porque si yo no estoy, ¿quién va a hacer todo esto? ¿No? Hay un montón de cosas ahí operando detrás. Pero en definitiva es esto lo que trae Hammer, ¿no? Entender que el proceso de la manifestación biológica que nosotros conocemos como enfermedad es simplemente la consecuencia de un conflicto emocional que no he podido resolver. Entonces, ¿qué determina? Estas dos fases bien claras y hasta da características en cada una de las fases. La fase de conflicto activo es el momento del shock emocional. Él define esta ley con ese shock emocional intolerable, ¿no? Que supera ampliamente mi capacidad de pasar por mí esa emoción, y determina ciertas cosas, ¿no? Que por eso son un poquito más complicadas, pero vamos a ir por eso. Este shock, este conflicto activo que empieza a vivir o que está viviendo la persona, determina una cierta vivencia emocional, que es esta tonalidad o intensidad en la emoción de la experiencia. Obviamente tiene que ver con la interpretación, y a esto lo llamamos en la primera ley el aspecto dramático, ¿no? Y tiene todas esas características que dijimos hoy. Entonces, en pleno conflicto activo, en DHS, en shock emocional, el ser humano lo que siente es que está en peligro. Simple y sencillo, ¿no? Está en peligro, como el ejemplo del ratón. Si yo estoy en peligro, tengo que reaccionar frente a ese peligro, y en ese momento no tengo forma de reaccionar, ¿no? Hay una premisa súper importante, y es que al cerebro no le interesa cómo resolvamos los conflictos. El que pone una pauta de cómo deben ser los conflictos resueltos es la mente. El cerebro lo único que quiere es que nosotros resolvamos la situación ahí afuera, sea porque la enfrento, sea porque huyo, no le importa, ¿no? Entonces, estoy ahí frente a la situación de conflicto, en pleno conflicto activo, y mi cuerpo reacciona. ¿De qué manera? Y lo primero que va a hacer es prepararse frente a este evento que se considera peligroso. Entonces, vamos a sentir que a nivel del cuerpo físico la sangre fluye más rápidamente. ¿Hacia dónde? Hacia las extremidades. ¿Para qué? Para poder defenderme o para salir corriendo. Entonces voy a sentir aumento del ritmo cardíaco, que la sangre fluye a las extremidades, que tengo un pensamiento, ¿no? Negativo en acción, lo podemos llamar, que es un conflicto psicológico permanente. Es el hámster ahí en la ruedita, tiqui, 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 tiqui. ¿Por qué? Porque no puedo salir del pensamiento de cómo hago para resolver o qué es esta situación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, entonces, como la sangre fluye rápidamente hacia las extremidades y estoy frente al peligro,
la sangre no está en otras zonas del cuerpo, no voy a tener apetito. Es más, vamos a verlo en la naturaleza. Si un conejo está comiendo y aparece un zorro, el conejo no dice, bueno, me quedo comiendo un ratito más antes de que venga el zorro. No, deja de comer si no pudo comer y sale corriendo. Es decir, frente a una situación de peligro es imposible que tengamos apetito. Por lo general no tenemos apetito. Y hay otra consigna, es no me voy a tirar a dormir. ¿Por qué? Porque el cocodrilo que se duerme es cartera. Es decir, en la naturaleza, si estoy en peligro, no me voy a echar a dormir. Simplemente tengo que activar. Estoy con todas las alertas. Y lo que dice Hammer es, un estrés despierta todos los estreses. Es decir, estoy preparado para. ¿Esto qué implica? Que esto de estoy preparado para, tengo que hacer algo. Es decir, estoy en acción. Por eso se activa el sistema simpático. Estoy en alerta. Y pasa todo esto, ¿no? Bien. Vamos a suponer, esta es la primera fase, la fase activa. Vamos a suponer que esta situación de conflicto fue de estrés intolerable. Vamos a la ley específica, ¿sí? Fue de un estrés intolerable. ¿Qué sucede en ese momento? Cuando la persona se encuentra frente a una situación que no puede procesar a nivel emocional, y vamos a poner el ejemplo de Hammer, ¿sí? La pérdida de un hijo. Se produce un shock electromagnético a nivel del cerebro. Es como una tormenta eléctrica, en donde el cerebro toma una decisión fundamental en ese momento. Es o desconecta a la persona porque esa tormenta emocional en la que está sumergida la persona no la puede procesar el cuerpo. Entonces el cerebro tiene que elegir, ¿qué hago? ¿Desconecto? Y esto es, me fui, o sacrifico a un individuo. ¿Qué es esto? En la naturaleza hay una premisa, ¿no? La preservación de la continuidad de la especie. Para eso, primero está la especie, después está el clan y por último el individuo. El cerebro sabe esto porque es parte de la naturaleza y actúa en consecuencia. ¿Sí? Hay que prevalecer a todo el clan y a la especie, se sacrifica a un individuo. ¿Qué hace? Sacrifica un foco neuronal con la única finalidad de catalizar esa energía emocional que es de gran impacto y pasarla a la biología de manera instantánea. Lo que desciende a la biología es el 1% de esa cantidad de energía emocional que está viviendo la persona en ese momento, en el DHS, ¿sí? Esa bajada de energía le da la posibilidad al cerebro de que todo siga funcionando a la perfección y el 99% se disuelve, se libera. Pero el cerebro se aseguró de que todo siga funcionando porque sacrificó un foco neuronal. Ese foco neuronal va a estar en la zona del cerebro asociada al órgano que está conectado con la situación de conflicto ahí afuera. ¿Sí? En el caso de Hammer, que era la pérdida de su hijo, la situación, la zona del foco, él lo llama foco de Hammer, que es una manifestación de círculos concéntricos que se ven a través de una tomografía computada sin líquido de contraste. Ese foco de Hammer estaba en la zona del cerebro conectada a las gónadas. Y lo que manifestó Hammer después de que su hijo fallece es cáncer de testículos. ¿Por qué en los testículos? Y porque son las células germinativas que le daban la posibilidad de ser fértil para volver a tener un hijo. Esta es la solución que le brinda la naturaleza, ¿no? Esto es lo que dice Hammer. No vamos a ir ahí, estamos en la fase de conflicto activo. Vos decime cuándo freno, porque viste que... ¿Cómo pasamos a la 2? Ya estamos en la 2, porque la gente se perdió. Seguimos en la 1. Vamos a la 2. No, estamos en la 2, porque este es el conflicto activo, la fase de conflicto activo. Esta es la fase de conflicto activo, por eso decía, la ley 1 va de la mano de la ley 2. La ley 1 dice, todo shock emocional es el disparador de una enfermedad. Bien, la ley 2 lo que dice es,
Lo que conocemos como enfermedad tiene una naturaleza bifásica. ¿A dónde entramos ahora? A la primer fase de esta naturaleza de la enfermedad, que es la fase de conflicto activo. Y pasa todo esto, ¿no? Y dijimos que estamos hablando en este momento, porque la ley habla de eso, de una situación de estrés intolerable. Entonces, por eso, como es estrés intolerable, que no lo puedo procesar, genera foco de Hammer, es decir, sacrifica un foco neuronal. Si no, no lo hace. Clarísimo. Y el foco Bien, neuronal está asociado al órgano que representa a la ese conflicto. situación de conflicto ahí afuera. ¿Vamos bien? Bien. Requete. Vamos a suponer que se solucionó el problema. Salí de la fase de conflicto activo, dejé de estar en estrés. ¿Sí? ¿Qué comienza? La fase de reparación. Esta es la segunda fase de esta naturaleza bifásica, esta fase de conflicto activo, fase de reparación. ¿Qué es la fase de reparación? Es cuando entra en actividad el sistema parasimpático o vagotónico y me relajo. Entonces, esto que viví en la primera etapa con la sangre fluyendo rápidamente hacia las extremidades, alteración del ritmo cardíaco, ya no va a estar. ¿Por qué? Porque me relajé. ¿Y qué voy a sentir? Fatiga muscular o dolores musculares, ¿no? Y además voy a sentir cansancio. ¿Por qué? Porque estuve en alerta. Y como estuve en alerta y desperté todas mis alertas, ahora voy a estar en periodo de reposo. Voy a sentirme cansado, voy a tener hambre. ¿Por qué? Porque mientras estuve en conflicto activo, no tuve hambre. Entonces necesito volver a generar combustible. Esas serían las características, ¿no? A nivel biológico. Y a nivel mental, ¿qué pasa? Y ya no hay un conflicto psicológico de manera constante. ¿Por qué? Porque lo bajé a la biología. ¿Y qué voy a empezar a sentir? Y puedo sentir irritación, dolor, fiebre y quizás, si la manifestación fue fuerte, alguna infección, ¿no? El Bien. moco del nene los El moco primeros del nene. días. Ahora lo vamos, ¿querés que lo contemos? Lo contamos, ahora lo contamos. ¿Qué es esto de la fase de reparación? Es haber salido de la situación de estrés. Que esto no implica haber aprendido. Para eso el cerebro se vale de una verificación. Yo lo llamo verificación técnica, como la BTV del auto, pero es, en definitiva, la crisis epileptoide o epicrisis. ¿Qué hace el cerebro? Vamos por partes. Dijimos que en la fase de conflicto activo se había producido el sacrificio del foco neuronal, ¿no? Entonces, en esta segunda fase, que es la fase de reparación, lo que va a hacer el cerebro es tratar de llevar todo el organismo a la normalidad, o sea, generar homeostasis. Para eso tiene que generar un edema a nivel de ese foco neuronal, generar esas células. Pero como sabe, porque la tiene muy clara, que el ser humano no aprende, ¿no? Va a buscar si realmente aprendí en profundidad de esta experiencia, y para eso se vale de la epicrisis, que es la reproducción ilusoria a nivel del cerebro de la situación de conflicto para comprobar si aprendí, con la sola finalidad de gastar la menor cantidad de energía en el menor tiempo. Entonces, vamos al primer caso. Vamos a suponer que aprendí, ¿no? Tengo la reproducción ilusoria, está todo bien, aprendí. Lo que dice el cerebro dice, genial, Flor, ya aprendiste, vamos a reabsorber, vamos a generar el edema, reabsorber todo ese líquido de nutrientes, regenerar esas células y que todo funcione con normalidad, llegamos a la homeostasis. ¿Qué pasa si no aprendo? El cerebro dice, genial, porque como no aprendiste, yo voy a dejar este foco acá con la sola finalidad de no volver a gastar energía, porque dentro de un tiempo a esta parte vas a volver a vivir la experiencia y yo ya tengo la solución en la mano. Entonces no voy a tener que hacer toda la voltereta, directamente te muestro lo que necesitas saber. ¿Con qué? Con una manifestación biológica. Esa es la fase de reparación. La fase de reparación es lo que nosotros conocemos como enfermedad. ¿Quedó claro? Recontra.
Vamos al ejemplo de los niños. Vamos a los mocos del comienzo De de los- clase y cerramos con los mocos del comienzo de clase porque nos quedan unos minutos. Bien. ¿Qué es esto de los mocos de comienzo de clase? Es una de las reparaciones más comunes de los niños y lo que dicen las maestras es, ¡ay, todos se contagiaron! No, no pasa por ahí, pero sí, porque replican el aprendizaje. Todo el niño cuando es llevado en sus primeros años a la guardería o al jardín, lo que vive es un conflicto de separación. ¿Por qué? Porque mamá lo deja ahí, el niño no entiende de tiempo y lo único que entiende el cerebro es que cuando llega a ese lugar, que es un lugar nuevo, con una autoridad nueva, lo que no encuentra es el olor de mamá. Para el niño, nosotros como animales que somos, y sabemos todas cuando una mamá va a tener un bebé, lo primero que le dicen es no se ponga perfume porque el niño necesita sentir el olor de su piel. El olor de la piel al niño le da seguridad. ¿Por qué? Volvemos a esto de lo arcaico. Un niño, una cría, vamos a hablar en términos arcaicos, una cría sola en la naturaleza no es presa fácil de cualquier predador. Entonces, el niño solo en una nueva naturaleza es presa fácil de cualquier predador. ¿Qué le pasa al niño? Le manda la orden al cerebro, ¿no? En realidad el cerebro manda la orden a buscar de manera más rápida y eficaz el olor de mamá, porque necesito sentirme seguro. Para eso el cerebro se vale de las 4 teclas de la biología, que vos, Flor, seguramente en algún momento las vas a explicar maravillosamente. ¿Y qué es esto? Buscar la forma de tener mayor capacidad para lograr que en el menor tiempo encuentre el olor de mamá. Y eso lo hace ulcerando las narinas y las fosas nasales. El niño está en conflicto activo, es decir, mamá me dejó acá, no sé cuándo, él no lo hace reflexivamente, esto es todo a nivel del inconsciente, y el que actúa es el cerebro para preservar a ese niño al instante siguiente, ¿no? Porque esta es la búsqueda del cerebro, preservar el instante siguiente de la vida. Cuando vuelve a casa, el niño está muy poco tiempo en casa con mamá. Entonces al otro día, que lo vuelven a traer, vuelve a entrar en conflicto y así toda la semana. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de semana. ¿Qué pasa? Todo el día y la noche con mamá, es decir, siente la presencia concreta de mamá en casa. Está seguro y tranquilo. ¿Qué le pasa? Se relaja. Entonces el cerebro dice, ahora sí podemos relajarnos y resolver. Y manda a rellenar esas ulceraciones porque ya no hace falta buscar el olor de mamá, ya lo tengo, estoy seguro en casa. Y esas ulceraciones las rellena con masa y esa masa es moco. Entonces, un resfrío de un niño que empezó el jardín es un conflicto de separación con mucha desconfianza porque estoy en un nuevo ambiente que no conozco y necesito el olor de mamá. Por eso, los jardines hoy en día les piden a las mamás que lleven una remera o ropa que tenga el aroma para que los niños se queden tranquilos. Más claro, echale moco. Dale, échale moco. Tremendo. Bien, bien. Vinimos a reparar, vinimos a Vivimos, conocer la manifestación vivimos biológica desde un lugar saludable. diferente. Si hay algo que todo el mundo pregunta, es esto. Y una vez que lo hago, ¿ya está? No. Vamos a ser malvadas, ¿no? Que sepan que vamos a dejar de resolver el día que nos vamos de acá. O sea, siempre hay algo Eso es para maravilloso. reparar, para Eso es resolver, para maravilloso. aprender, Sí, ¿no? Que a veces tenemos esta idea así mágica de que, voy y resuelvo todo. No. Y el cuerpo necesita proceso, ¿no? Y el inconsciente es sabio y va mandando ahí de a poquito. ¿Por qué? Porque no quiere quemar este cuerpo, que lo necesita para llegar hasta la fecha de vencimiento. o sea que podemos ir como resumiendo la charla de hoy con el gran aprendizaje de que cada manifestación biológica nos va a recordar, nos hace pasar por el corazón nuestra vida en el campo terrestre con las manifestaciones terrestres. ¿Y por qué digo esto?
para sacarle el estigma de muerte a la enfermedad que hoy entendimos es resolución, es reparación. No Perfecto. necesariamente es muerte, que es el equivalente a miedo a morir, que es el equivalente a hago la plancha y no me ocupo de lo que pasa. Desde este nuevo encuadre, desde esta nueva escena que estamos planteando con Dani, queremos motivarlos a que sean responsables de lo que sucede y conquisten esas reparaciones biológicas con el objetivo de conocerse más en profundidad y empezar a censar los aprendizajes que están llevando a cabo de manera automática, podríamos decir. Perfecto. Perfecto. Me encantó. Dan, Así. gracias. Gracias a vos. El poder sintético a veces aparece, a veces, pero me apasiona tanto que a veces me pongo repetitiva. Vos por las dudas decime, Flores, yo No, ya le no, dije. no, para nada, para nada, para nada. Aparte, viste que siempre en esto que estamos haciendo, que son ideas nuevas, hay que repetir, porque la conciencia necesita como mínimo 3 veces Sí. que le repitas el concepto para poder incorporarlo. Así que está perfecto, hay que repetir. Tranquila. Gracias, Dani, otra vez por esta segunda Gracias, charla. gracias a Queda vos. guardada en el feed. El resumen son la primera y la segunda ley biológica de la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Todo tipo de preguntas, inquietudes, estamos a disposición. Yo formo parte de Reptilia y Dani de Ser es la clave. Pueden consultarnos cuando quede el video guardado o pueden enviarnos mensajes y tomamos sus inquietudes como parte del proceso del aprendizaje. Perfecto. Gracias, 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 Dani, y estamos en contacto para Gracias, nuevas charlas interactivas interdisciplinarias. gracias a vos, gracias a todos y un placer compartir este espacio contigo. Gracias. Hermoso viernes a todos y buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau.